cosas que hacemos. Y yo voy a comenzar en esta mañana una serie de 4 predicaciones. Iba bien inquieto en hablar este último mes del año. Son 5 domingos que tiene este mes. Yo voy a predicar 4. El último lo va a predicar el pastor Dani Rivera cuando venga en ese tiempo. Y quiero predicar una serie acerca de lo que es una iglesia completa. Una iglesia que tiene todas las características bíblicas, y vamos a estar trabajando cada una de ellas durante este domingo y los próximos 3. Queremos hablar de eso, y eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Y aun cuando vamos a estar tomando bastante del contexto de Tesalonicenses, y vamos a estar hablando específicamente desde el verso 12 hasta el verso 22. Pero los versos que vamos a leer hoy se van a hacer los versos base de toda nuestra predicación por los próximos 4 semanas. Es el 23 y el 24. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces. Gracias por el privilegio que tú nos das en esta mañana de predicar tu palabra una vez más. Privilegio que basado en nuestras obras y que basados en nuestra vida, posiblemente en el mundo, no mereceríamos. Pero que gracias a tu sangre, gracias a tu misericordia, a lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor, nos has escogido como siervos inútiles para llevar tu mensaje. Simplemente atalayas, voceros tuyos, Señor, mensajeros de tu palabra, no el mensaje. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana que no tan solo edifiques nuestra vida por medio de la predicación, sino que edifiques la vida de los que están aquí presentes, Señor, y podamos crecer más en la exhortación tuya y en las cosas que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Y por eso que te suplicamos, Señor, que esta es tu iglesia, que siendo esta tu palabra, seas tú, Señor, el que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Quiero comenzar la predicación estableciendo un punto muy interesante, estableciendo una regla bíblica. Y es que una iglesia instruida, quiero que escuchen bien mis palabras, una iglesia instruida no tiene necesidad de ser instruida nuevamente. Una iglesia instruida no tiene necesidad de ser instruida nuevamente. Y esto es un principio fundamental que toda iglesia, toda congregación, todo pastor, líder, miembro debe tener. En un momento dado a usted se le enseñó la palabra de Dios. Inclusive el apóstol Pablo dice: no volvamos a los rudimentos básicos de la fe, la salvación, el bautismo y todas esas cosas. Porque ya eso se le enseñó, ya usted es salvo. Usted conoce muchos principios bíblicos, por lo tanto la instrucción ya usted la tiene. Y eso no es tan solo un llamado fundamental para la congregación que ha recibido la instrucción, sino una responsabilidad para el predicador de instruir. Es por eso que la importancia de que la iglesia esté fundamentada en enseñanza y predicación, que fue lo que vino a traer Cristo Jesús a la tierra. Y habiendo escuchado que Juan el Bautista estaba preso, comenzó su ministerio predicando y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y iba por todo Samaria, Galilea, enseñando y predicando las verdades del reino. Y la gente quedaba maravillada porque su enseñanza no era como la de los fariseos.
entra así como un ladrón en la noche. Por lo tanto, ya aquella iglesia de tesalonicenses había sido instruida con respecto a la segunda venida de Cristo. Y Pablo dice, para mí no es necesario volver a escribirle esto otra vez, porque ustedes ¿qué? Lo saben. Por lo tanto, una iglesia que ha sido instruida en un día, en un momento dado, no necesita nuevamente ser instruida. Porque se supone que esa iglesia haya captado, haya entendido, haya comprendido que el pastor se haya dedicado a la enseñanza exclusiva de la palabra de Dios. Es por eso que el mismo Pedro dice en el libro de los Hechos, no es justo que yo saque mi tiempo y lo dedique a otras cosas cuando mi llamado y mi responsabilidad es predicar el evangelio y la oración. Porque sabía la importancia de la predicación de la palabra con el propósito de instruir al pueblo. Y un pueblo instruido no necesita ser instruido nuevamente, necesita exhortaciones, necesita ánimo, necesita que se les llame nuevamente a reflexión. Es por eso cuando usted ve el verso 6, dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya que sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados los unos a los otros y edificados unos a los otros, así como lo hacéis. El apóstol Pablo no está dando una instrucción nuevamente acerca de la venida de Cristo, sino el apóstol Pablo está diciendo, ya ustedes lo saben. Al igual que ustedes saben muchas cosas con respecto a la formación de la iglesia, ustedes saben muchas cosas con respecto a lo que debe ser amar al hermano, amar al esposo, amar a la esposa, amar a los hijos. ¿Ustedes saben todo eso? ¿Necesitan ustedes ser instruidos nuevamente en eso? La realidad es no. Ustedes lo saben. Tiene que ponerlo en práctica. Una iglesia instruida no necesita ser instruida nuevamente. Yo me sorprendo de cómo las congregaciones o las personas que van a distintas congregaciones están vacíos. Pasan años en esas congregaciones y después se miran a sí mismos, se contemplan entre sí y dicen, pero ¿qué he aprendido? ¿Qué he adquirido? ¿Qué sé acerca de Dios? Y esto es sumamente fundamental, porque la única forma que tú puedes conocer a Dios es cuando, o te puedes acercar a Dios es cuando lo conoces más. Y la única forma de conocerlos más es que te instruyan en la palabra de Dios, responsabilidad que tiene todo líder pastoral. Instruir la grey. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas, alimenta. La palabra pacienta significa alimentar. Si todo lo que en inglés dice feed my sheep. Alimenta mis ovejas. Y no era darle comida, comprarle de McDonald's o de Subway, no era eso. Es aliméntala por medio de la palabra de Dios. Se lo dice 3 veces. Pedro, tú me amas, alimenta mis ovejas. Pedro, tú me amas, alimenta mis ovejas. Pedro, tú me amas, alimenta mis ovejas. Llévale la palabra de Dios. Instrúyela. Una iglesia sólida, una iglesia completa, es una iglesia que es instruida en la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo presenta un ruego muy claro en el verso 12, del verso 12 al verso 23. Un ruego a lo que yo le llamo las expectativas de Dios para que haya una iglesia completa. Una iglesia con todas esas características necesarias establecidas por la Biblia, establecidas por el apóstol Pablo. Y de manera general hay 3 cosas fundamentales para que una iglesia sea completa, de las cuales las primeras 2 predicaciones van a estar basadas en una de ellas y después individualmente cada una para completar 4 predicaciones de la serie. Y si vamos a leer del verso 12 en adelante, del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, encontramos 3 expectativas de Dios o 3 sugerencias del apóstol Pablo para que haya una iglesia completa. Miren lo que dice el verso 12. La primera sugerencia es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
relación entre la iglesia y sus líderes, y ahora es la relación entre la iglesia y la iglesia, entre ellos mismos, entre los hermanos. Y existe un último expectativa de Dios. Y está del verso 16 al verso 22. Y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, abtenerlo de toda especie de mal. ¿Qué expectativa es esa? La expectativa con nosotros mismos. Dice que 3 áreas el apóstol Pablo ruega que se modifiquen o que se arreglen dentro de una congregación. Y la primera es relación entre la congregación y sus líderes, relación entre la congregación y los demás hermanos, y cómo la persona se ve a sí misma, o qué debe hacer una persona para poder complementar o culminarla o llenar lo que es la iglesia del Señor. Y estos 3 aspectos los vamos a estar discutiendo por los próximos 4 predicaciones, pero hoy vamos a estar trabajando la primera parte de lo que es la relación entre líderes y su pastor, entre los líderes y su congregación. Y la parte que vamos a ver hoy la vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pablo, porque este tema lo trabaja Pablo en unos libros, pero también lo trabaja el apóstol Pedro en otros libros. Y es por eso que queremos dividirlo en 2 secciones, cuestión de que podamos trabajar cada uno desde su perspectiva y su contexto histórico. Primeramente, antes de entrar a las características del apóstol Pablo, vemos cómo el apóstol Pablo aquí habla acerca de 3 aspectos importantes, 3 aspectos que tienen que darse entre ellos. Miren lo que dice. Lo primero que dice es que reconozcáis a los que trabajan en la obra del Señor. Nosotros como iglesia tenemos que ser personas que reconocemos a aquellos que se esfuerzan, que trabajan, que día a día se preparan por traer la palabra de Dios delante de los creyentes. Cosa que posiblemente desde la perspectiva de la congregación parece fácil. Para algunos piensan, pero pararse del frente a predicar un mensaje o preparar un estudio bíblico es muy fácil. Sin embargo, usted le puede preguntar a las personas que estudian con nosotros y que se tienen que preparar para un mensaje, lo dificultuoso que a veces se le hace, cuántas páginas no han roto, cuántos pasajes han pasado, y cuán nerviosos se ponen tratando de por lo menos poner en orden un mensaje de 20 minutos para traerlo frente a una congregación, porque no es fácil, eso requiere un don. Y por eso es que el apóstol Pablo llama a que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y nos presiden y nos amonestan. Eso es parte del funcionamiento que tengamos que el pastor tiene como función enseñar, tiene como función presidir y tiene como función amonestar. Eso es parte del trabajo de lo que el pastor va a hacer. No tan solo él quiere que reconozcamos esas funciones, él dice en el verso 13 que lo tengamos con mucha estima, que a esas personas que son nuestros líderes nosotros tenemos que tenerlos en alta estima. A veces tenemos en alta estima a muchas personas de Hollywood, a muchos políticos, y damos lo que sea por ellos. Sin embargo, ¿verdad?, la forma en que trabajamos las relaciones, las interrelaciones en la iglesia son distintas. Y por último, dice el apóstol Pablo, tener paz entre vosotros. En otras palabras, tener paz entre la congregación y sus líderes. No debe haber ningún tipo de discordancia, no debe haber ningún tipo de situación que afecte la salud, los sentimientos, las emociones de ninguna de las personas entre los líderes y entre la congregación. Debe haber paz entre todos ellos. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Sin embargo, la pregunta que ustedes se harán es: ¿a quién o de quién yo debo tener o yo debo reconocer el trabajo de él? ¿A quién yo debo tener estima o por quién yo debo tener paz entre nosotros? Porque será por cualquiera, será por cualquier persona que se hace llamar líder, o el apóstol Pablo en otros libros habla de la importancia y las responsabilidades pastorales con respecto a la iglesia y cuáles son
línea que cada una de esas personas debe seguir, y a ese es al que debemos sujetar. Entonces nosotros queremos ver hoy 4 aspectos importantes, 4 cosas que el apóstol Pablo nos dice claro a nosotros de lo que es un pastor. Y esto para mí es duro predicarlo, el pastor soy yo. Por lo tanto, no tan solo voy a hablar acerca de lo que dice la Biblia, sino que me voy a confrontar posiblemente yo mismo. Y me toca entonces predicar el Evangelio para que todo el Evangelio sea predicado, todo el consejo de Dios. Yo quiero que usted vaya un momentito a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a trabajar 3 aspectos de Hechos 20 y uno de 1 Corintios 9. Lo primero que vamos a encontrar en Hechos 20 es que el apóstol Pablo va a salir de Mileto y dejó unos ancianos allí. Y antes de irse, el apóstol Pablo viene y reúne a todos los ancianos y empieza a hablarle de cómo fue su obra allí, de con cuántas lágrimas él estuvo predicando el Evangelio, las veces que lo persiguieron, las veces que no tenía dirección hacia dónde ir. Y por ahí seguía cosas, pero no, en verso 24 dice, pero ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. El apóstol Pablo dice que a pesar de todas las dificultades que él ha vivido, a pesar de todas las persecuciones, las lágrimas, los momentos difíciles, él quiere terminar la carrera con gozo, lo que el Señor lo llamó a hacer. Pero en el verso 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio del reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Por lo tanto, miren lo primero que es la responsabilidad de un pastor. ¿Cuál es el pastor con el que usted va a tener estima? Usted tiene que tener estima con el pastor que no se rehuye a anunciar todo el consejo de Dios. Usted tiene que tener estima con el pastor que se pasó todo el tiempo entre quien he pasado predicando el reino de Dios. Si se da cuenta, Pablo es consistente en su mensaje. Yo he estado aquí predicando el Evangelio, y no tan solo he predicado el Evangelio, sino que no me he rehuido a predicarlo todo, aun cuando me confronte a mí mismo. A ese es al pastor al que usted le tiene que tener estima. A ese es el pastor al que usted tiene que reconocer. Con ese es el pastor con el que usted tiene que tener paz. Porque ese es el que está cumpliendo con el principio bíblico, o el mensaje que todos estamos llamados a llevar, que es la predicación de la palabra. Porque esa es la responsabilidad primordial de todo pastor o todo líder eclesiástico, es predicar el Evangelio del Señor, enseñarlo, pero no enseñarlo a media, no enseñarlo parcialmente, sino enseñar todo el consejo de la Escritura. Y hay varias razones por eso. Primero, porque usted necesita escuchar que la Biblia es aplicable para cualquier situación que usted pueda tener. Por lo tanto, el problema X que usted pueda estar viviendo en este momento, la Biblia tiene la solución a eso, o tiene la respuesta a eso. Por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado completo y no parcial. Tiene que ser predicado completo para que usted vaya creciendo de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Y en algún momento usted llegue a imitar a Cristo en sus acciones. Pero si usted no conoce el Evangelio completo, ¿cómo puede imitar a Cristo en todas sus acciones? No puede. Por lo tanto, lo necesita que sea el predicador completo. Y tercero, porque para el pastor se quita un peso de encima. Cada uno de ustedes que están aquí presentes, yo soy responsable de ustedes. Sea que usted esté de visita, sea que usted es miembro de esta iglesia, sea que usted nos visite casualmente, no importa lo que sea, yo soy responsable de usted delante de Dios. Yo soy responsable de la enseñanza que usted recibe. A lo mejor yo como pastor no seré muy carismático, a lo mejor no seré muy agradable,
ni si fui a comer camarones con usted. Opa. Si Dios me va a juzgar a mí, ¿por qué yo le enseñé a usted? Por eso es que me va a juzgar a mí. Por lo tanto, yo tengo que ser responsable con esa parte que es la que me tiene a mí con el ojo directo de Dios sobre mi vida. Es que yo tengo que enseñarle a usted el evangelio completo de salvación. Cada una de las áreas, cada una de las perspectivas. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de cualquier predicador, pero tiene que ser completo. Hay áreas que a usted le van a gustar. Hay áreas que no le van a gustar. Cuando yo estaba dando el retiro de matrimonio en Puerto Rico hace 2 semanas, la gente hablaba allí y decía: pastor, pero usted está tocando temas que a ninguna persona le gusta que le toquen esos temas en la iglesia. Y yo le dije: ¿qué tú quieres que yo haga? Pues yo no puedo hacer otra cosa. Yo tengo que predicarlo. Yo tengo que enseñarlo, te guste o no te guste. Si tú no quieres oírlo, you have a choice. Pero si estás aquí porque el Señor quiere que lo escuche, le decía yo. Si te volviste a venir aquí fue porque el Espíritu Santo quiere trabajar eso en tu vida. Y lamentablemente me usó a mí para que te lo dijera. Es porque el tema principal, la responsabilidad principal de cada pastor y de cada líder es educar, enseñar, instruir, predicar, aconsejar. Esa es la responsabilidad primordial. Por eso Pablo decía: yo les prediqué mientras estuve aquí todo el consejo del reino. Y no tan solo Pablo decía eso, sino Pablo decía: y soy inocente. Pablo decía: yo no tengo en mí cargas por ustedes, porque yo sé que yo les enseñé eso. Si ustedes decidieron tomar la dirección incorrecta, esos son sus business, decía Pablo, yo se los enseñé. Si ustedes quisieran hacer otra cosa, ustedes son responsables delante de Dios, pero su sangre ya no es mi responsabilidad. Y esto yo lo he dicho otras veces en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que si usted ve a alguien haciendo algo malo y usted le llama la atención, pero esa persona continúa su caminar, la Biblia dice que esa persona pagará el precio por su pecado, pero la sangre de él no se le acreditará a usted por cuanto usted le llamó la atención. Pero si usted ve a una persona haciendo algo malo, incorrecto, bíblicamente hablando, y usted no le llama la atención, esa persona pagará por su pecado, pero la sangre de él será exigida sobre usted. Y eso es lo que dice Pablo: yo me siento tranquilo porque yo sé que ahora estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Yo no tengo esa responsabilidad sobre mí porque yo les enseñé el reino de Dios. Pero ¿por qué Pablo podía estar seguro? ¿Por qué Pablo podía estar tranquilo? ¿Por qué Pablo podía estar sin peso en su corazón de que Dios no iba a castigarlo a él o no iba a exigirle a él por la sangre de aquellos que lo habían escuchado? Porque él había predicado el Evangelio. Y es ese el centro, la razón por la cual ustedes vienen aquí y por la cual yo estoy aquí. O la cual cualquier pastor debe estar en cualquier iglesia. Por lo tanto, si usted tiene un pastor en su iglesia que le predica el Evangelio, que lo instruye en y fuera de tiempo, que no escatima con enseñarlo y que está constantemente llevando el Evangelio de salvación y que puede decir que es limpio de su sangre, a ese pastor usted tiene que sujetarse. A ese pastor usted lo tiene que tener en alta estima. A ese pastor usted tiene que reconocer su trabajo. Pero es aquellos que cumplen con la responsabilidad de predicar el Evangelio. El problema es que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde es seeking friendly, donde nosotros como creyentes queremos presentar una iglesia, y hablando en términos generales, no necesariamente nuestra iglesia, queremos presentar una iglesia donde la gente se sienta contenta, donde la gente se sienta: oh wow, me siento tan bien en esa iglesia, no sé, respiro paz y todo ese tipo de cosas, y me gusta chicar, y la gente me abraza y me besa, aunque se vayan vacíos de la iglesia, aunque nunca reciban ninguna instrucción, ellos se sienten bien. Porque la gente se ha dado cuenta que el mundo está tan vacío de cosas, está lleno de un montón de actividades, pero vacío de esencia, que ya ni sus hijos, ni sus esposos, ni el concepto familiar ya encuentra algo que realmente los satisface. Cuando vienen a la iglesia y encuentran toda la coinonía, todo el amor, todo bien chévere, pues aquí me siento bien, aunque no tengan palabra de Dios. Sin
Sin embargo, el principio fundamental de una iglesia es predicar el evangelio. Mire qué cosa. No es que usted se sienta bien. El apóstol Pedro le dijo a Cristo: Cristo, la gente se está yendo. ¿Qué Cristo le dijo? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Vete. Tú estás predicando muy duro, Señor. La gente se va, déjalo que se vaya. Ese es el choice de ellos. La gente quiere sentirse bien, que lo traten bien. Ese no es el modelo pastoral. Ese es el pastor secular, lo que yo le llamo el pastor secular. Y el pastor que está tratando de que todo esté bien chévere, mucha actividad, muchas cosas, sentirte bien, pero cero palabra. Gloria a Dios por aquellos que hacen todas las actividades, gloria a Dios por aquellos que te dan un abrazo y un beso y te predican también. Gloria a Dios por ellos. Pero el propósito principal no es el beso ni el abrazo, el propósito principal es la predicación de la palabra. Y eso tiene que estar claro en la mente de cada uno de nosotros. ¿A quién usted va a encontrar con estima? ¿A quién usted va a reconocer? No solamente aquel que predique el consejo de Dios, sino aquel que se amoneste a sí mismo. Esto es duro. Esto es duro para mí que lo estoy predicando. Usted va a mirar con estima y con reconocimiento a aquel líder, no tan solo que lo amonesta a usted y que lo cuida a usted, sino que se cuida a sí mismo y se amonesta a sí mismo. Porque es fácil pararse en la congregación y decir: usted está mal, y todo el tiempo para allá, y usted necesita conversión, y usted necesita transformación, y usted necesita cambiar, y usted necesita esto, y usted necesita aquello, y usted, es verdad, yo necesito eso aquí, yo lo necesito. Por lo tanto, el pastor al que usted vaya con alta estima es aquel no tan solo que lo amonesta a usted, sino que se amonesta a sí mismo. Si usted ve el verso 28, dice: por tanto, mirad por quién. Por tanto, mirad por quién, dice ahí. Por vosotros. Y Pablo no le está hablando a la iglesia, le está hablando a los líderes de Mileto. Le está diciendo: ustedes tienen que velarse primero por ustedes y después mirar por la congregación. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos con todos los santificados. En otras palabras, nosotros como líderes, y cualquier pastor que me esté escuchando por la internet, tiene que entender que no tan solo está para amonestar a otros, sino para amonestarse a sí mismo. Es por eso que Isaías, y nosotros hemos visto muchos de los hermanos predicar aquí de ese libro, en el capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios, lo primero que dice es: Señor, ¿cómo tú has tenido misericordia de un hombre que tiene labios impuros, que está en un pueblo de labios impuros? Él reconoce su pecaminosidad. El pastor no debe tener ningún problema de pararse aquí al frente y decir: yo fallé. No debe tener ningún problema con eso, porque aquí el santo es Cristo, aquí el perfecto es Cristo, no somos nosotros. Por lo tanto, no debe tener ningún problema que de la misma forma que él habla con su congregación y le dice: mira, ¿qué te está pasando? Y la persona dice: mira, me caí, me reventé, fallé en esto, fallé en lo otro. El pastor es el primero que debe pararse acá y decir: yo cometí un error. La amonestación no tan solo para allá, la amonestación es para acá también. Y con mayor responsabilidad el pastor debe pararse acá y decir: yo fallé. Yo fallé en esta dirección, fallé en aquella dirección. Y eso le da mayor autoridad y confianza delante de su congregación. Porque él no está tapando el cielo con las manos, ni tratando de presentar una cara, ni tratando de presentar una realidad que no es. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y rechaza a quién. A los soberbios. Cuando somos humildes y podemos pararnos delante de la congregación y decir: no, me equivoqué, la congregación nos ama más, nos aprecia más, nos tiene mayor estima.
Usted sabe que como siervos de Dios nos equivocamos y tenemos dificultades que tenemos que superar. Un líder que se mira a sí mismo y a su rebaño, amonesta al rebaño y se amonesta a sí mismo. Por ese es porque usted tiene que tener alta estima. Por eso es porque usted tiene que buscar, reconocer cuán duro es el trabajo, cuán dificultoso es. Y gloria a Dios por esos hombres que han decidido predicar el Evangelio. No tan solo usted está mirando esas dos características, que predique el Evangelio. Y si quiere, mira, lo puede apuntar en su libreta para la iglesia que usted vaya en el futuro. Busque esas 4 características en su pastor. Tercera cosa. No solo que predique el Evangelio, no solo que sea un líder que amoneste a la congregación y se amoneste a sí mismo, sino un líder que no sea codicioso de nada de la iglesia. Y aquí los pastores que me van a escuchar mucho podrán estar en desacuerdo conmigo, pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Verso 33. Ni oro, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y usted debe buscar estas características en un pastor. Ni oro, ni plata, ni vestidos de nadie es que es codiciado. El pastor no debe estar codiciando absolutamente nada, ni ser ostentoso en querer tener cosas de la iglesia. Lo dice bien claro. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, en otras palabras, mis hijos, mi familia, mis sobrinos, lo que sea, mis manos me han ¿qué? Servido. ¿Ustedes saben algo? 2 cosas les voy a decir acerca de la iglesia de Trujillo Alto, bien interesante. Cuando ellos estaban en el proceso de evaluar al pastor Dani Rivera, ellos estaban buscando supuestamente un pastor a tiempo completo. Y ese era el mensaje que ellos querían llevar, un pastor a tiempo completo. Luego de ver a Dani en su trabajo, este es el comentario que hacen ahora. Este pastor a tiempo parcial ha hecho más que todos los pastores a tiempo completo que nosotros hemos tenido aquí en los últimos 50 años. Porque esto no es cuestión de cuánto tiempo tú estés en la iglesia, esto es cuestión de que tú cumplas con la responsabilidad que Dios te llamó a hacer. Hay un hermano de la iglesia aquí que me dijo los otros días, después del estudio, me dijo: pastor, yo vengo solamente un día aquí y salgo tan energizado, lleno, que me da para toda la semana. Porque es que se cumple con la responsabilidad de la predicación de la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, entonces tú tienes que optar por otras cosas que entretienen, son dulces, pero que no edifican a nadie y no transforman ningún corazón. Y entonces el pastor, en este caso Dani, que es a tiempo parcial, ha hecho mucho más de lo que han hecho los otros pastores, porque él ni codicia ni oro ni plata de lo que tiene la iglesia. Al contrario, se da por ella. Cuando yo terminé el fin de semana, fueron a hacer el cheque la iglesia. Mira que el pastor bienvenido se fue y no le dimos el cheque. Y vino Dani y le dijo: él no lo quiere. Y le dijeron: ¿cómo? No, él no lo quiere. Él dijo que no se preocuparan por eso. No, es que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar al pastor bienvenido, que si él vino para acá, que si el pasaje, que si esto, que si lo otro. Y le digo: ¿Usted sabe cuál es el principio de él? Que predicando el evangelio gratuitamente pueda yo llevar el mensaje de Dios. El apóstol Pablo decía: ni oro ni plata he codiciado de nadie, mas estas manos me han servido para trabajar y ayudar a los míos. Esto no se ve en estos tiempos. ¿Y sabe por qué? El Señor Jesucristo dijo algo bien importante. El buen pastor
da su vida, no como él, no como él, no como el asalariado. Porque el problema es iglesia y yo no tengo problema si alguna iglesia le paga un sueldo al pastor. Pero la Biblia dice que el principio de todos los males es el alma al dinero. Y donde quiera que usted pone esa palabra dinero en algún sitio, va a haber qué. Y lo primero que pasa es que están pendientes a esa cajita que está ahí. De cuánto hay o cuánto no hay. Y si no se llena para poder satisfacer las necesidades mías como pastor, entonces hay un problema. Entonces yo tengo que empezar a martillarles a ustedes acerca de la importancia del diezmo y de la ofrenda, de que usted está en contra de Dios, que usted está violando los mandatos de Dios, y entonces hay que poner para abajo. Porque es que ya esto no llena las expectativas mías. Es que ya yo tengo un sueldo de tanto que si no entra ya yo estoy preocupado por si mi familia va a comer. Yo le digo que esto es duro. El principio de todos los males es el amor al dinero. Por eso Pablo se aislaba de eso. Por eso Pablo decía, aunque es mi derecho, me niego a él. Por no ser estorbo al evangelio. Escuche lo que dicen la mayoría de las personas que son inconversos alrededor de nosotros. A las iglesias le deben meter taxes. Escúchelo, eso usted lo escucha en todos lados. A la iglesia deben pagar taxes porque los pastores lo que andan es en un Lamborghini, es en un Lexus, es en un Infinity. Ellos viven mejor que cualquiera y no pagan taxes. ¿Eso es lo que usted escucha? Sin embargo, el apóstol Pablo aquí lo escribe bien claro: ni oro ni plata he codiciado de ustedes, mas mis manos me han servido para el sostenimiento de lo mío. Gloria a Dios que el Señor me ha dado salud. Y mi fe al Señor, el Señor sigue dándome salud para poder predicar el evangelio gratuitamente. Porque esto no es acerca de mí, es acerca de ustedes. Yo no estoy preocupado por mí, de mí se encarga Dios. Yo estoy preocupado de la responsabilidad que el Señor puso sobre mí, son ustedes, de predicar el evangelio constantemente. Ni oro ni plata he codiciado de ustedes. Ante vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios, para mí, para los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Wow. Que predique la palabra, que los confronte a ustedes, pero que se confronte él mismo. Que no codicie nada de la iglesia. Antes más que se dé para la iglesia. Por último, 1 Corintios 9. El apóstol, el libro de Corintios es un libro de defensa. De defensa del apóstol Pablo de su ministerio. Él defiende su ministerio porque había unos que decían que él era apóstol. Entonces él tiene que defender su ministerio y lo hace por medio de la carta de los Corintios. Entonces empieza a decir: no soy yo apóstol, no soy yo libre, no debo yo tener mujer, no debo yo comer y beber y todo eso en los primeros versos. Y cuando llega el 6 dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombres? No. ¿Dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá posar al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros nos escribió, porque con esperanza de ver al que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
también han gozado de los beneficios de la iglesia, cuanto más nosotros que también somos apóstoles debemos recibir ese beneficio, dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice esa segunda parte del verso 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner que ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y así que Pablo dice, sí, yo tengo el derecho de hacerlo, pero me niego. Me niego porque yo no quiero que haya ningún obstáculo en la predicación del evangelio de Cristo. Y dice el verso 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que no usan el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo, dice Pablo, pero yo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Aleluya. Oh. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensas tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta el apóstol Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Nosotros yo me encontré con unos hermanos que insistieron tanto que yo fuera a la casa a beber café que fui. Y cuando yo les leí esto, ¿sabes qué me dijeron? ¿En dónde está eso? Eso yo nunca lo había escuchado. ¿Pero en dónde está eso? Márcame eso en la Biblia, márcamelo, porque yo nunca había escuchado eso. Y le aseguro a lo mejor que muchos de ustedes no lo han escuchado. Porque es fácil amonestar a nosotros, pero no a nosotros. A mí me llamó un señor de la convención hace 6 meses atrás. Estaba hablando de la importancia de que nosotros estamos dando la ofrenda a la convención y todas esas cosas. Y me preguntó a mí personalmente que cómo yo estaba, que si el dinero que me enviaba la convención a mí para los gastos pastorales, si me eran suficientes y me estaban ayudando. Y yo le dije, yo no uso ese dinero. Ese dinero va a la iglesia. Y él me dijo, pues tienes que hacer algo con eso, porque el problema es que el día que llegue otro pastor a esa iglesia, entonces ese pastor va a tener un problema, porque ese pastor hay que pagarle, pero porque tú tienes un buen trabajo, a ti no hay que pagarte. Y yo le dije, no, perdón. A mí no hay que pagarme porque yo tengo un buen trabajo, a mí no hay que pagarme porque yo hago la obra de Dios y lo hago gratuitamente. Por eso que a mí no hay que pagar. Dice la palabra es dura con nosotros los pastores. Pero lo que usted ve en esta sociedad, en estas convenciones, en los estándares que hay, que los pastores se han convertido en una profesión, en un trabajo como otro cualquiera. Así como antes, hace 30 años atrás, había maestros de vocación que no les importaba cuánto ganaban, que se daban por esos estudiantes, que uno los apreciaba, inclusive se tomaban el derecho de darle un cocotazo a uno porque nos amaban como padres, y que hoy todavía nosotros los vemos y le decimos mister y mises. Carlos Blanco me dice a mí, no me digas mister. Y yo, pero ¿cómo no le puedo decir mister si no me sale, Carlos? Sin embargo, ahora hay maestros que se dieron cuenta que trabajar como maestro es un beneficio, es un cheque seguro,
y son maestros por profesión y no por vocación, y les interesa un pepino si el nene se graduó o no, si el nene está bien o no, ellos lo que quieren es cobrar su cheque cada 15 y cada 30. Asimismo había hombres en la antigüedad, como Juan el Bautista, que lo que comía era langostas y lo que tenía por encima era un yaque de pelo de cabra. Como el Señor Jesucristo, que caminaba por las calles y decía: yo no tengo donde recostar mi cabeza. Como el apóstol Pablo, que decía: yo trabajo con mis manos porque no codicio nada de la iglesia, sin embargo eso ya no existe. Lo que tenemos ahora son muchachos que salen del cuarto año, que son motivados por otros a que se metan al seminario, se gradúan y después buscan una profesión de pastor para garantizar su futuro. Como 20 llamadas voy a recibir yo esta semana de los pastores alrededor de aquí de Jackson. Pero ese es todo el consejo de la Escritura, aunque me toque a mí. Para que haya una iglesia completa tiene que haber predicación. Tienen que haber líderes que se miren a sí mismos. No pueden ser codiciosos. Y tienen que mirar el Evangelio no como una oportunidad, sino como una necesidad. Yo tengo la necesidad de predicar el Evangelio, no busco la oportunidad de predicarlo para los creyentes. Y esa debe ser el pensamiento de todos los pastores. Así, con esa mentalidad vamos a alcanzar este mundo. Pero mientras sigamos viviendo desde la iglesia, desde el origen de la iglesia, desde los líderes, mientras nosotros sigamos teniendo esa perspectiva de que yo me lucro, de que el pastor vive mejor que cualquiera de los miembros de la iglesia, algo que para mí es absurdo. La única forma en que yo pueda entender, y esto es mi opinión personal, no está en la Biblia, no totalmente. La única forma de que yo pueda entender que un pastor sea beneficiado por los recursos de la iglesia es que viva al nivel de la persona que menos tiene en la iglesia. Esa es la única forma en que se puede identificar. Por eso Nehemías tenía derecho a recibir compensación por ser gobernador. ¿Y sabes qué dijo Nehemías? No me des la compensación, porque yo quiero vivir lo que el pueblo vive. Esos eran grandes hombres de Dios. Esos son los que necesitamos hoy. ¿Cómo está el canto? Yo sinceramente no sé. No sé por qué en las Navidades yo tengo que predicar esto. No puedo estar predicando el arbolito. El nacimiento. Pero esta es la palabra del Señor para hoy. ¿A qué nos llama el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos llama a que reconozcamos, tengamos en alta estima y estemos en paz con estos líderes que tenemos. Y lo dice porque cuando hagamos eso, el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Por eso yo titulé esto una iglesia completa. La iglesia no puede estar completa hasta que estas características no se den en la congregación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible. Por eso le rogamos al Señor que la obra que Él comenzó en nuestra vida la pueda perfeccionar. Y al igual que muchos hombres que se atrevieron a ir en contra de la corriente del mundo, yo sé que me van a caer chinchas encima. Porque tan pronto algún hermano de otra iglesia se conecte en internet y tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, me van a poner otro sello más.
congregación en lo que la palabra dice. Así como yo te dije esta mañana que como mujer te tienes que sujetar en amor, y te dije que como hombre tienes que amar a tu esposa y que eres la responsabilidad principal en el hogar, de esa misma manera me digo a mí mismo y me lo recuerdo cada día, que mi gloria es que pueda predicar el evangelio gratuitamente, que no codicio ni oro ni plata, que me tengo que amonestar a mí mismo y que mi meta es predicar el evangelio, que el mensaje va en ambas direcciones. Por eso en esta mañana permite que el Señor hable a tu vida, permite que el Señor te ministre. Y puede haber un evangelio distinto, lo que se llama el evangelio ortodoxo, el evangelio original, donde en los siglos primarios tú no veías hombres caminando en grandes vehículos, ni ostentando grandes cosas, sino que padecían por causa del evangelio, que estaban dispuestos a morir en hogueras, a ser quemados a fuego, a ser encarcelados por muchos años. Esos eran los pastores de antes. A eso tenemos que volver. Pero para eso tenemos que hacer e imitar a Pablo. Esta es mi gloria. Que Dios me ha puesto necesidad de predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Es algo que necesito hacer. No es algo que estoy buscando la oportunidad de hacer. Oh, aleluya. Bendito eres, Señor. Y te pedimos, Señor, que estas palabras que son muy duras para nosotros mismos y para la congregación, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú las convalides en nuestra vida. Y que cuando pasemos por momentos difíciles, porque sabemos, Señor, que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando nosotros decimos palabras, Señor, sabemos que tiempos difíciles vendrán, pero sabemos, Señor, que tú eres fiel y quien empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Aleluya. Por eso te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la fortaleza, que nos mantengas humillados delante de tu presencia, para que el que te haga grande seas tú y no nosotros, mi Dios. Que la gloria sea para ti. Por eso en esta mañana te queremos bendecir, Señor. Bendecir tu nombre. Cantante con gozo y alegría, Señor. Te cantamos. Señor, por siempre.
Padre Santo, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de predicar